Muy buenas noches, profe Hugo, y buenas noches, compañeros. Dios los bendiga. Bueno, gracias a Dios estamos aquí ya listos para comenzar. Vamos a orar mientras los hermanos se van conectando porque vamos a trabajar duro esta noche, porque el sábado no vamos a tener clases. ¿Por qué razón? El sábado estamos en un evento en nuestra institución ITEI que son los grados. Entonces, usted, por ejemplo, que se ha graduado de seminario de homilética, seminario de interpretación bíblica, ese día lo esperamos en sala para que abra su cámara, muestre su diploma y nos dé las palabras. Ese día vamos a estar gozosos, así que los esperamos. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. ¿Amén? Padre, te damos gracias, bendito Dios, en este momento, eterno y maravilloso Rey. Estamos delante de ti, honrando tu nombre, exaltando tu presencia maravillosa, Señor. Padre, tú eres quien conoce nuestra necesidad. Dios, delante de ti, hoy estamos primeramente agradecidos con la vida, la salud, el pan de cada día, toda la bendición que nos das, aquello que nos tienes preparados y nos darás. Señor, ayúdanos, Padre, cada día a entender, comprender estos propósitos individuales, colectivos, Padre, grupales, que nos llevan a realizar este entrenamiento bíblico, Señor, para muchas personas que desean servir, fortalecer el conocimiento de la palabra hoy en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Pido tu bendición para continuar con este proceso, Señor. En nombre de Jesucristo. Amén. Y amén, Jesús. Dale un segundito, por favor. Listo, perfecto. Estuvimos en las clases anteriores o en la clase anterior realmente hablando de errores comunes y estuvimos tocando Josué 24:15. Josué 24:15. Hoy vamos a tocar otras diapositivas con unos temas bastante importantes, con unos versículos que son un poco controversiales y que el no entenderlo podría malversar nuestra investigación, no la Biblia, lo que nosotros decimos de ella. Entonces tenemos que con frecuencia, Primera de Corintios capítulo 2, en el verso 9, lo tenemos aquí citado, se habla para enseñar que Dios ha reservado en el cielo muchas cosas que ahora no podemos entender. Siempre que los pastores, los ministros de Dios han tocado este versículo, lo han enfocado como que esto realmente es en el cielo. Y no tenemos dudas, como la misma diapositiva lo marca, no tenemos dudas que el cielo es una gran sorpresa también para nuestras vidas, aunque el Señor lo ha revelado realmente para nosotros, ¿cierto? Lo ha revelado a través de la palabra. Cuando vemos todo el contenido apocalíptico, pues encontramos parte de lo que se vive, ¿no? Lo que se vive allá en el cielo, cuando hablamos de bodas del Cordero, cuando hablamos de arrebatamiento y bueno, muchos temas más que con el tiempo vamos tocando poco a poco. Y este verso dice así: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Realmente el versículo podemos entenderlo quizás de esta manera y decirlo así. Dice, pero se debe entender que este texto citado de Isaías 64:4 se refiere a tiempos antes de la venida de Jesucristo y del Evangelio. Yo quiero preguntar si la profe Marlene quizás tiene su Biblia a la mano, profe Marlene. Quiero preguntar también si quién más de los que están aquí tienen la Biblia a la mano. Y si no tienen la Biblia a la mano, vamos a buscarla, tenerla allí y vamos a espadear un rato.
Entonces, profe Marlene, si tienes tu Biblia a la mano, por favor, vamos a leer exactamente Isaías capítulo 64 en el verso 4. Hermano Gregorio Lenis, si tienes tu Biblia, por favor, toma Primera de Corintios capítulo 2, verso 9. Amén, amén. Listo, perfecto. Vamos a tomar y vamos a hacer una comparación de estos versículos y hoy vamos de paso a aprender algo que lo tenemos preparado para más adelante, pero que es imposible. Alto. ¿Lo leo? Por favor. Isaías 64:4 dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él en que él espera. Vale, mi hermano Gregorio Lenis, ¿qué tienes tú? Primera de Corintios 2:9 me dice, ¿no, siervo? ¿Sí? ¿Qué dice? Bueno, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni que ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Perfecto. Como podemos ver, Primera de Corintios pertenece al Nuevo Testamento, ¿cierto? Primero de Corintios, o primera carta a los Corintios. Yo siempre le digo que en confianza decimos Primera de Corintios, pero realmente lo propio en decir es Primera carta a los Corintios. Este texto está citado en la primera carta a los Corintios. Y Pablo está diciendo como está escrito. Es decir, que está tomando, no son las palabras de Pablo, no es la inspiración de Dios en Pablo en ese momento, sino que él dice como está escrito y toma Isaías capítulo 64, 4. Y vemos aquí un versículo prácticamente textual, ¿sí? Un versículo textual, aunque las palabras no son exactamente iguales, pero sí son lo mismo. Y cuando Pablo está citando estos versos de Isaías capítulo 64, verso 4, pues en este verso se está hablando precisamente de lo que viene, de lo que Dios trae, de lo que viene para el pueblo. Recordemos que Isaías es un profeta mesiánico. Y aquí precisamente se refiere al Evangelio, se refiere a lo que trae Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Dice, por ejemplo, en el verso 8, hablando de 1 Corintios 9, dice Pablo que los príncipes de aquel tiempo no conocieron, escúchame bien, los príncipes de aquel tiempo no conocieron la gloria que corresponde al cristiano. De otra manera, no hubiesen crucificado al Señor. ¿Qué significa todo esto? Personas de aquel tiempo no lograron ver a Jesucristo, porque estamos hablando de unos 700 años atrás, estos 700 años antes de Cristo, precisamente, como lo datan estas fechas. Y pues aquí no están hablando de el cielo como tal, como algunas personas podrían entenderlo, aunque nosotros no dudamos en todo el misterio maravilloso del cielo, pero aquí lo que se está hablando es precisamente del Evangelio de Cristo, ¿cierto? Dice, luego en el verso 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Escúchame bien, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Isaías 64, 4. Y Pablo aquí dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. Pero ¿por qué sabemos que Pablo está hablando de este verso? Porque lo cita como antes, como está escrito. Hermana Marlene, lea por favor. Entonces Pablo dice, como está escrito, ¿En cuál? Isaías 64, 4.
como está escrito, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Perfecto. Entonces, no dice exactamente cosas que ojo no vio. ¿Cómo dice hermano Marlene? Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, Ni oído oyó. Es decir, ni, ajá, ni diga, ojo ha visto a Dios ni fuera de ojo ti. a veces. Note que de alguna manera, pues no están escritos como las palabras que nosotros quisiéramos que estuvieran allí, pero si vemos la idea y el contexto es el mismo, ¿cierto? Pablo lo está hablando y lo está citando, ¿cierto? Lo está citando. Ahora, si esto fuere para el cielo, si esto fuere este versículo enfocado cuando lleguemos al cielo, Pablo no hubiese dicho, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, ¿cierto? No hubiese dicho estas cosas. Dice, de manera que el verso 9 se refiere a los misterios del Evangelio revelado a los creyentes ahora, no al cielo que nos espera. La pregunta que yo le hago, ¿cuántos alguna vez también creyeron que este versículo estaba hablando del cielo? Yo, Dice, apareció la primera culpable. Claro, no sé los demás hermanos que dicen, si de pronto lo entendieron de esa manera, o de pronto lo han escuchado predicar de esa manera, lo predican de esa manera. o lo predican de esa manera. Aquí es donde yo les digo que a medida que vamos estudiando la palabra de Dios con esta responsabilidad, aquí es donde yo le digo, por favor, no pierdan la paz, porque no podemos entrar en esa ansiedad de que llego a un lugar y escucho y digo, uy, Dios mío, este señor está predicando lo que es. Yo no puedo decirles que no van a estar incómodos. Yo no puedo decirle que no van a sentirse extraños. Claro que sí. A mí constantemente me pasa, pero yo soy muy respetuoso y sé claramente de que existen hombres de Dios, ministros de Dios, que no tienen un entrenamiento teológico y que no han abierto un espacio para esto. Pero aún así, yo me siento a recibir la bendición del servicio porque yo he entendido claramente que el solo hecho de estar en el servicio, ¿cierto? Llegar a la iglesia, no el estar dormido, porque hay gente que siente tanta paz en el servicio que se duerme. Nada más el hecho de asistir al servicio es una gran bendición. Es decir, el ambiente tanto del Espíritu Santo, tanto de la hermandad, de la comunidad cristiana, eso se llama coinonía, tanto de la coinonía, que es esa reunión, esa amistad, ese compartir de la familia de Cristo, llena demasiado. Ustedes saben que naturalmente nosotros, cuando venimos de una familia funcional, tenemos mucha estabilidad de familia. Es decir, pensamos en casarnos, pensamos en tener un hogar, pensamos en todas estas cosas. Cuando hay familia disfuncional, muchas veces el pensamiento no es el mismo, porque es dentro de la familia donde hay una estabilidad con que un chico o nosotros nos desarrollamos como personas. En este caso, dentro de la comunidad, nosotros también sentimos una estabilidad como tal para desarrollarnos en nuestra primera infancia como cristianos, en nuestra adolescencia como cristianos, y así llegamos a la madurez como cristianos también estables. Y, por ejemplo, cuando vemos personas caminando por todas las iglesias, pero caminando de verdad, que yo no hablo de 2, 3 iglesias, hablo de 10 hasta 15, 20 iglesias. Finalmente, no están estables en ningún lugar porque ellos quisieran que en el primer momento, en la primera situación, ellos salen. ¿Por qué razón? Se lo voy a explicar con una ilustración más adelante. ¿Qué quiero decir con esto? De que Dios nos revela cosas o nos reveló a través de la palabra del Evangelio
lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni subió al corazón del hombre. Usted no ha escuchado, por ejemplo, prédicas donde hay cosas que usted dice, el pastor, ¿de dónde sacarle eso? ¿Cómo llegó hasta ese punto? Yo no le puedo decir que es solamente la academia, porque no es así. Es porque el que es un lector de la Biblia y sabe interpretar, también tiene una iluminación del Espíritu Santo, porque inspiración es diferente a iluminación. Por ejemplo, yo podría decirle a ustedes, estoy inspirado por el Espíritu Santo. No debiera decir estoy inspirado, debería decir estoy iluminado en este momento, porque la inspiración divina ya pasó. ¿Y cuál fue la inspiración divina? Pues aquella inspiración para escribir la Biblia. Esa es la inspiración divina, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso es iluminación. Alguien cuando dice, profe, entonces un coro, Dios me iluminó para un coro, no, hay una inspiración humana para ese tipo de eventos. Pero si es de Dios, entonces sería iluminación. Entonces, Dios nos ha esclarecido el pensamiento. Y en este verso entendemos por qué razón, porque hacemos uso del contexto. Estamos hablando del verso 9, ¿cierto? Y para tratar de entender el verso 9, nos vamos al verso 8 y de paso nos vamos al verso 10. ¿Y por qué razón lo hacemos? Lo hacemos porque el contexto que venimos tratándolo hace un ratito es lo que me enseña a darle fortaleza a las ideas, conexión a las ideas para que llegue a donde tiene que llegar. Perfecto. ¿Preguntas hasta aquí? Vamos a ver quién tiene preguntitas hasta este momento. Ok. Vamos a ver si alguien más se me ha conectado en este momento. Sí, la hermana Aida, bendiciones. Bienvenida, mi hermana. Les pregunto, ¿ha quedado claro este verso? Gregorio, William, Ginette, Elsa. Amén, amén, sí, quedó claro. Hermana Marlene. Sí, señor. Sí, señor, todo bien. Sí, amén. Llegamos a un punto maravilloso. Estamos encontrando, eso se llama el rapport. El rapport es la sintonía, cuando todos estamos pensando en lo mismo. Dice, muchas veces el contexto Siervo, de no se algún le oye. versículo... ¿No me escuchan? Hola, Sí, hola. ¿Sí? está bien, pastor, está bien. Ah, de pronto Gregorio perdió un poquito el audio. Listo, perfecto. Dice, muchas veces el contexto de algún versículo afecta mucho a la teología cristiana. ¿Por qué el contexto de algún versículo afecta mucho a la teología cristiana? Por ejemplo, Hebreos 7:12 declara que, cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. ¿De qué sacerdocio se está hablando? El cambio de sacerdocio de los sacerdotes de la ley. Síganme con mucho cuidadito en esta parte. Le voy a leer textual para que tomemos el beneficio de esta diapositiva. Los teólogos católicos romanos, usan este texto para comprobar que ha habido un cambio de sacerdocio para que otros no judíos puedan servir como sacerdotes. Escuchen. Ustedes saben que la iglesia tradicional, yo digo tradicional, ustedes ya me entienden de qué hablo. La iglesia tradicional todavía trae un poco del sacerdocio, ¿cierto? De la ley, del sacerdocio de la ley. Dentro de eso, las vestiduras, lo que utiliza el Papa. Si ustedes hacen una comparación, una investigación, y nosotros podemos traer la colación de ese tema con algunas figuras, van a entender que ellos vienen con esta raíz de este sacerdocio. Pero Hebreos 7:12 declara algo muy importante. Hermana Marlene, por favor, Hebreos 7:12 para que lo tengamos aquí. Y le voy a pedir a mi hermana Elsa, ¿me escucha, hermana Elsa? Pero mi hermana Elsa me está escuchando. Señora, ya estoy, pastor. Bueno, vamos a leer Salmo 110:4. Lo vas a tener allí y yo te voy a decir cuándo leer. Ok. Ok. Hebreos capítulo 7, verso 12. ¿Qué nos dice, hermana Marlene? Hebreos 7:12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley.
Perfecto, estamos leyendo un verso. Vamos a irnos al contexto. Vamos a correr un verso más atrás, hermana Marvel, para saber qué está pasando. O sea, el 11. El 11. Perfecto. El sacerdocio de Aarón no hizo nada perfecto. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Habían dos órdenes órdenes sacerdotales, ¿no? Los sacerdotes de Aarón y Melquisedec. Vamos a tener en este caso Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec, un hombre que no se le encontró genealogía, ¿cierto? Y se puede hablar que Melquisedec es la representación de Cristo. No se le encontró genealogía en aquel tiempo, Melquisedec. Y por eso el orden sacerdotal de Melquisedec era como el orden sacerdotal del cielo. Y el orden de los sacerdotes de Aarón, sí, fueron los autorizados. Cuando se habla que hay cambio de ley, escúchame bien, y que si hay, perdón, cuando se habla que hay cambio de sacerdocio y que si hay cambio de sacerdocio también es necesario que haya cambio de ley, es porque el único sacerdote ahora es Cristo Jesús. Cristo Jesús es entonces el único sacerdote. Nosotros somos sacerdotes cuando nos hablan de los sacerdotes por la autoridad eclesiástica, por la autoridad divina, pero hablamos del sumo sacerdote. ¿Usted sabe qué es el sumo sacerdote? ¿Quién se acuerda que era el sumo sacerdote? De pronto si ha leído un poco. ¿Qué era un sumo sacerdote? Cuando hablamos de sumo, ajá, dígame, Elsa. Él era el que hacía ¿cómo se llama esto? A él La le llevaban las ceremonia, ofrendas, a él le llevaban las ofrendas y él era el que hacía la los sacrificios, oración. Exacto. exactamente. Es decir, que el sacerdote, el sumo sacerdote era el único que entraba al lugar santísimo. Los demás llegaban hasta el lugar santísimo. Y él entraba hasta el lugar santísimo. Por eso esa himno de oración que dice, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorarte? Tiene un precio importantísimo. Entonces, cuando se habla de que Jesús es el único sumo sacerdote, nos habla prácticamente que ya no hay humanos para este cargo. Y es por esto que con la iglesia tradicional, hay una controversia muy grande porque ellos sí dicen que ahora los no judíos en el cambio de sacerdocio, los no judíos pueden ser sacerdotes y ellos entonces son ordenados como sacerdotes. Pero mire lo que dice aquí, examinando el propósito del escritor, y cuando hablo del escritor no es el de estas diapositivas, sino de la Biblia, se aclara el significado de estas palabras. Aquí el escritor quiso demostrar que el sacerdocio judío fue constituido por Jesucristo, el sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. ¿Qué es lo que queremos ver acá? Vamos a la interpretación católica romana. ¿Qué dice? Dice, el cambio de ley, ¿a qué se refiere? Ya leímos el verso 12. El cambio está mencionado en el Salmo 110.4. Vamos a ver qué nos tiene la hermana Elsa en el Salmo 110.4 para que nos saque de este túnel que ahora nos metimos. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ay, Señor de la gloria. Si ve que estábamos metidos en un túnel y que no sabíamos ya por dónde sacar la cabeza, pues Salmo 110, verso 4, establece, ¿cierto? El Señor mismo establece al Mesías como sacerdote eterno según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. El orden de Melquisedec es un orden divino, sacerdote el orden de Melquisedec es un orden divino.
Y no según el orden de Aarón, porque el orden de Aarón era el sacerdocio, sí autorizado por Dios, pero representado en humanos. Entonces, no podemos, o ya tenemos mejor, una base bíblica muy, o un soporte bíblico, aparte de ser base, de ser soporte, una aclaración bíblica, para saber que hoy en día no hay sacerdotes. Es decir, de este tipo de sacerdotes que existieron en la ley. De este tipo de prácticas. De donde la iglesia tradicional saca prácticamente de que uno tiene que ir a confesar los pecados al sacerdote. De la atención que el sacerdote judío le brindaba al pueblo a la hora del sacrificio. Ujú. Eso es precisamente. Preguntas, si algo no está claro, por favor me lo dicen, porque yo que conozco el tema, pienso que cuando explico, dejo todo claro. Las preguntas acá. ¿Qué es lo que se confronta aquí? Pues de que este verso está siendo mal interpretado, quizás no por nosotros, no por el protestantismo, como somos conocidos históricamente, sino más bien realmente por la tradición, ¿cierto? Esto nos serviría más para tener claro que para este tiempo no existen sacerdotes. De esa estirpe, de ese modelo, de esa, digamos, de esa línea. Si nosotros somos sacerdotes por la autoridad que Dios nos da, por ejemplo, ¿quién es el sacerdote en tu casa, hermana Marlene? O tú eres la sacerdotisa, hermana Marlene. ¿Quién es el sacerdote en tu casa? Ese, el hombre de la casa, muestra el anillo, ese, el que me puso esto en el dedo, ¿cierto? Pero si no hay un varón en casa y hay una madre soltera luchando, ¿quién es el sacerdote de esa casa? Pues la madre. Porque no es por el vestido, ¿cierto? Ni porque haya sido ordenado, sino que en Dios nosotros somos considerados como reyes y sacerdotes. Ujú. Y eso lo dice la palabra, reyes y sacerdotes. Sí. Por ejemplo, yo todavía soy el sacerdote de esta casa, gracias a Dios, que aunque ahora no hay iglesia aquí en casa, porque están para la universidad, pues aún así soy el sacerdote de esta casa. Bendito Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que ver. Un sumo sacerdote ya no existe. Un sacerdote existe por la autoridad de ser ministro de Dios, pero no porque haya sido ordenado de una manera tradicional. Mano Hugo, Con gusto, Gregorio. Dime. bueno, aquí de pronto se va a formar una controversia. Dímelo, no hay problema. Que tú dices que, bueno, el sacerdote, yo sé que el hombre es el sacerdote de la casa, por lógica. La mujer soltera con hijos es la sacerdote de la casa para instruir a sus hijos, ¿no? Para instruir. Sí, Porque es que señor. ahí puede haber una mala interpretación. Por eso es que eh, desafortunadamente, hombre, hay muchas llamadas pastoras. ¿En qué sentido? No estoy en contra de eso, ¿sí me Sí. entiendes? Sino que forman su iglesia y se abren pues como rueda suelta y yo soy pastora y hago lo que quiero y todo ese cuento y ponen al esposo en sujeción y yo soy la que mando y aún habiendo un sacerdote, ellas quieren llevarle la rienda y eso es una mala interpretación y una, mejor dicho, ¿cómo se podría llamar? Una falsa doctrina. Caramba. Entonces, pues, Eso, no sé usted qué me puede decir de eso, hermano. no, que pienso lo mismo. Que pienso lo Gloria mismo. a Dios. Más es que aún cuando un varón dice, no, es que yo quiero salirme de la iglesia y voy a montar una iglesia porque yo soy sacerdote, aún así ya va mal enfocado ese hombre. Porque el Ah, sacerdocio viene por la autoridad.
el sacerdocio Gloria a por Dios. por la autoridad. Ahora es claro que si en la casa el hombre no se pone, como nosotros decimos coloquialmente, los pantalones para realizar Amén. eso, la mujer tiene que tomar entonces el hilo, porque a dónde vamos a llegar, a esperar que todo se descoordine, pero de la manera correcta, como nosotros lo vemos y lo hemos charlado, claro que sí, existe un sacerdote en casa. No se le puede usurpar, sí, el poder al Amén. sacerdote. Muchas gracias. Ahí es cuando los varones en esta prédica en la iglesia, amén, amén. Le dicen que amén a las mujeres del oído, amén. Alabado sea Jesús. Listo. Entonces, este versículo, aunque no somos nosotros, pienso yo, quien lo mal usamos, la tradición lo mal usa, pero aquí nosotros tenemos un sustento bíblico para decirle, no, caramba, no existe un sacerdote como no existe un sacerdocio como el sacerdocio judío que la Iglesia Católica lo quiere hacer ver de esta manera. Primero, el sumo sacerdote Jesús, y nosotros somos sacerdotes por la autoridad que Dios nos dio. ¿Cómo quedamos hasta allí? Bien. Estamos como pensativos, ¿no? Perfecto. ¿Sigue alguna pregunta? Estamos por aquí. No importa que hayamos cambiado la diócesis. Aquí tenemos otro. Y ahora sí es que se nos va a poner esto mejor todavía de lo que estábamos pensando. Y estoy trayendo todo este material hoy. No estamos dejando nada por allí que se nos quede, porque el sábado no vamos a tener clase por el evento que tenemos los grados. Vamos a hablar exactamente de los mormones. Hacen semejante uso de este verso. Amós capítulo 3, verso 7. Allí lo podría, por favor, buscar en su Biblia o tenerlo porque lo vamos a leer. Vamos a detenernos un poquito. Yo les Ya pregunto, lo mis tengo, hermanos, ¿lo ya tienes? lo tengo, Perfecto. pastor. Gracias. ¿Lo ¿Lo podría leo? leer mi hermana, por favor? Ok, Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. perfecto. Bueno, yo les hago una pregunta acá porque, como dijo Gregorio Levis, esto se puede armar una controversia. ¿Hay profetas en este tiempo o no hay profetas? Sí, La hermana dice que sí hay profetas. sí. Siervo, no de la misma forma que los hubieron en el tiempo, en el Antiguo Testamento, porque el profeta era la voz de Dios. Hoy han tomado el profeta para, yo declaro, yo te digo, Jehová está hablando por mí, y entonces se ha confundido lo de profetas. Puede haber profetas, pero es unos profetas de confirmamiento. Primero Dios me ha hablado a mí y él viene y me confirma. Gloria a Dios. ¿Qué dice el hermano Marley? Aquí vamos a meter en problemas a todo el mundo y la Biblia nos va a sacar de esto al final. ¿Qué dice la hermana Marley? Tienes el micrófono A mí me cerrado. parece que el profeta era la dirección, la comunicación directa de Dios con el hombre. La diferencia de ahorita creo que es lo del Espíritu Santo, entonces ahí me parece a mí que va por ese lado. Bueno, ahí vamos por ese lado. ¿Qué dice Ginette, William? Vamos a tomar, porque estamos aquí para desenvolvernos. Sí, hermano, los profetas siempre, el profeta Dios lo utilizaba, lo usó, fue para hablar y exhortar al pueblo de Israel. Siempre fue exhortación, porque el pueblo de Israel, como todos lo sabemos, es un pueblo que con el tiempo se olvidaba de Dios No y muy alzaba un diferente al pueblo de profeta. ahora. Amén. Sí. Pero ahorita que decir que yo soy profeta y le profetizo a todo el mundo, no. Sí, está la profecía, claro. Hay un siervo que Dios lo utiliza y da profecía. Eso sí, pero ya declarado profeta 100% como antes, como decía el hermano anteriormente, no. Como a los tiempos anteriores, no. Bueno, hoy les tengo una noticia Mi espectacular y hermano ustedes, Hugo, sí, dime. perdón, le corto.
Es que no hay profecía más segura que la palabra de Dios. Ah, bueno, entonces esa ya se leyó Segunda de Pedro 1, el capítulo. Sí, claro, perfecto. Bueno, no hay profetas en este tiempo, señoras y señores. Ah, Amén, amén. no hay profetas. Y entonces, ¿qué es lo que hay? Don de profecía, que es diferente. Ah, pero el que tiene el don de profecía no es profeta. No. ¿Pero por qué? Porque Juan fue el último profeta. Dígame de allí en adelante los apóstoles, de ahí para adelante, ¿dónde encuentran ustedes una persona que haya sido un profeta? Porque son requisitos grandes, ¿cierto? Y una parte de ellos es tener escritos. Pero si hay gente con profecía y se cumple, claro que sí. Si hay gente con profecía y se cumple, claro que sí. O sea, Dios sigue hablando por profecías, claro que sí. Claro que sí. Lo que no hay es profetas. Hay hombres de Dios con dones, con don de profecía. O sea que la profecía no se ha apagado, no se ha apagado. Sí, pero ya no existen profetas. Como en aquel tiempo, no existen profetas. Pero yo tengo un hermano que cuando habla y es muy reconocido, es un hombre con don de profecía. Aún así, estos dones son de mucho cuidado porque traen confusión. Hay personas que en el deseo de ser visto, de formar imágenes, de buscar un espacio en la iglesia, de encontrar un puesto respetable, hacen uso de esto por dinero. Muy bien, hermana Marlene, que mueve muy bien. Ustedes porque es tesorera, ¿verdad? Bendito Dios. Gente que a causa del dinero, claro. Y hoy, hermanos, lo voy a decir con una responsabilidad. Lo voy a decir con responsabilidad. Por las situaciones que se viven, por la falta del conocimiento profundo de la palabra de Dios, es fácil engañar a la gente. Muy fácil engañar a la gente. Y algunos lo han hecho. No hay profeta, hay personas con don de profecía. Pastor, pero hay un ministerio de profetas. Sí hay un ministerio de profetas. Claro que sí. La Biblia lo registra, lo registra. Efesios lo dice, lo dice. Claro que sí. Pero note después de Juan, ¿dónde encontramos un profeta que no sea un falso profeta? Realmente escritural, que tenga escritos, que haya sido mencionado realmente, respetable como profeta, no lo vas a encontrar. Ahí. No me miren así los que están viendo y no sean así los que tienen la cámara apagada. No, Pastor, hermano, una pastor. pregunta entonces, yo, digamos, si ahora que, porque es que yo pienso que eso también ha sido como por temporadas, ¿no? Porque hubo la época de los profetas y salía Claro. como en filita una cantidad de profetas y eso. Ahora es la época de los apóstoles. Eh, Ahora eh, todos son llamados apóstoles, ahora, sí. ¿Y mejor cómo te dicho. parece, Elsa, que tampoco hay apóstoles para este tiempo? El A último eso, a apóstol eso fue digo, o sea, Pablo. que si no hay profetas, pues entonces tampoco habría apóstoles porque incluso ahora se autodenominan apóstoles, Y se ¿sí? nombran profetas. Exacto, Y que vamos exacto. a ungirlo como profeta. Caramba, ¿acaso yo puedo decir, venga, que lo voy a ungir como profeta? No es que yo soy profeta o porque 3 profecías se cumplieron. No, Pastor, la, lo que dígame, mi pasa es hermano. que son ministerios que se ponen de moda lucrativamente. Definitivamente, sí, eso es, Por- no estamos lejos, pero a veces cuando ya no es lucro, es ego, porque es que es muy bueno tanto. Ustedes saben por qué el humano se desfigura con la fama, con el tiempo se desfigura con la fama, incluyendo hasta pastores. ¿Por qué se desfigura? Porque el hombre no fue diseñado para adorarlo, él fue diseñado para adorar. Tanto que cuando se le brinda un espacio muy alto, se cae. Yo tengo experiencia en el recorrido ministerial de espacio. Yo también en un tiempo subí como coco, no como palma fue,
y bajé como coco. Y no fue una vez, fueron unas 2, 3, yo no me acuerdo si 4 o 5 veces. Pero la diferencia es que yo lo entendí. Cuando fui a la Biblia entendí, yo dije, yo estoy reincidiendo en situaciones porque no había entendido el propósito. No había entendido que, claro, yo sí tengo talentos, yo sí tengo dones, yo sí tengo capacidades, pero son mías. Hay unas habilidades y todo lo que tengo, lo que haya podido desarrollar, Dios me lo dio. Por ejemplo, yo en 5 años estudié 3 carreras hasta el día de hoy. Digo, pero ¿cómo hice esto? Pues claro, porque yo soy un vaso y aunque tengo un esfuerzo y un talento, hay un Dios que me respalda. Quítense de Dios de aquí y soy menos que del común, hermano. Menos que del común. Ahí es donde vamos. Entonces, no hemos llegado al versículo. Estamos merodeando, pero dice aquí, para demostrar la necesidad de profetas en la actualidad, dice, para que la gente sepa todo lo que Dios hace, dice este texto. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Pero el contexto aclara el sentido verdadero. Hay un comentarista bíblico que se llama Mervyn W. Cohen. Significa que Dios traerá juicio a su pueblo por sus pecados allí. En el verso 2 y 6 aclara que no lo hará sin advertir primero a los profetas. Pero ¿de qué tiempo estábamos hablando? Pues leamos el verso, leámoslo desde el verso, Amós capítulo 3, verso 1. Hermana Marlene, comencemos desde el verso 1. ¿Lo tienes aquí? Sí, señor. Bueno, comencemos desde el verso 1. 3, 1. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice ¿Con así, cuáles? ¿Con cuáles? ¿Con cuál familia? que hice subir de la tierra de Egipto. Perfecto, vamos. Dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? El 7. Porque no habrá nada, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Perfecto, hermana. Y acontece algo y decimos, Dios lo sabía, porque nada acontecerá sin que lo revele Dios a sus profetas. Pero en este caso se está hablando para aquel tiempo. Y al comienzo del versículo lo dice. ¿Sigue por qué es tan importante el contexto? ¿Sigue porque es que yo les digo lo que he aprendido, como dijo el apóstol Pablo, lo que he aprendido del Señor? ¿Por qué yo digo esto? Porque si no hay un contexto de las cosas, nosotros no sabemos para quién está hablando la Biblia. Pero para este tiempo acontecen cosas que Dios revela. Claro que sí, sí acontecen, pero no necesariamente es este versículo que tenemos que aplicarlo de esa manera, porque aquí hay un pueblo en especial al que Dios le está hablando esto. ¿O qué dicen ustedes? ¿Quién nos dice? Nelson, Nelson está súper callada. No, pastor, disculpe, lo que pasa es que me puse un poquito malita cuando me senté aquí. Vengo como con unos días así como molesta. Y cuando me senté aquí, no sé, tomé agua y me puse mal y me dio vasca. Tuve que salir para el baño a vomitar, entonces por eso es que ando con dolorcito de cabeza, por eso es que estoy calladita.
Vale, hermano, Dios te bendiga y te sane el Señor, hermano. Muchas gracias por contestar. ¿Qué dice Ginette? Note usted que los apóstoles y los profetas fue de un momento a otro, como dijo la hermana Isa, no sé si estaba hablando de ese contexto, que de un momento a otro fue que empezaron a salir. Y uno decía, este es apóstol. Y el apóstol, hoy no existen apóstoles, pero sí existen hombres haciendo obras de apostolados. Por ejemplo, alguien me decía, existen dos clases de apóstoles, los apóstoles de Jesucristo y los apóstoles por el Espíritu Santo, que es la persona que Dios ha enviado. Pero no son apóstoles, son hombres de Dios haciendo obras de apostolado. Claro que sí. Obras de apostolado sí se hacen, pero apóstoles. Si ustedes ven los requisitos de los apóstoles, son muy fuertes. Uno de estos es haber estado con Jesucristo. Y en este el apóstol Pablo no estuvo allí con Jesucristo, pero Jesucristo se le presentó personalmente. Ahí lo, ahí lo llamó un Cristo resucitado. A los otros lo llamó un Cristo vivo, ahí lo llamó un Cristo resucitado. Aleluya. Note eso. Mira hasta dónde vamos, lo que estamos hoy aprendiendo. Hermanos, esto es un tesoro. Esto es un tesoro. Por eso yo me atrevo a decir que en esta sala era para tener 40, 50, 60 personas. Y que usted me ve con 4, 5, 10, 15, que somos 20. Y hoy conmigo hay 7 en sala. Y estoy con la misma energía y con la misma alegría. Como si, y si no estuviese ninguno y me hubiese tocado grabar la clase, lo hago. Porque esto no es cuestión de muchedumbre. Esto es cuestión de una calidad, de un tesoro invaluable que recibimos en cada clase. Siervo, ¿Sí? desafortunadamente, mi amado, no es a usted solamente que le ha acontecido esto. Cuando uno predica de arrepentimiento y de santidad, si hay 2 o 3 en la iglesia son muchos. Oh, bendito Pero, Jesús. pero si tú dices, Dios es un Dios de éxito, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar carro, casa y beca, tenés 1000 en la iglesia. La teología de Ya la que prosperidad. eso, aquí con esto que estamos aprendiendo, mi amado, con este manjar dulce, sabroso, porque yo me deleito en esto. eh, Mejor dicho, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Cualquier bus de sirve, ¿no, hermano? Sí, siervo, cualquier bus le sirve. Ay, caramba, no hay un norte establecido. Gracias, mi hermano, por su comentario. Gloria Bueno, a Dios. vamos a tomarnos un cafecito, vamos a respirar, vamos a digerir todo esto. De Y, hecho, señor, perdón, perdón. bueno, De hecho, pastor, es que estaba pensando en lo que decía el pastor Gregorio, que digamos, en cuanto a esas iglesias donde se habla profecía, son iglesias pequeñas, pero cuando se hacen esos cultos proféticos, son repletas, porque la gente está en la búsqueda de conocer el futuro. Entonces ya no, podríamos decir que ya no son, ¿cómo es que le dicen? Esas iglesias, se me fue la paloma. Pero entonces ya la gente ya no va donde el brujo, pero va donde esas iglesias proféticas para que les predigan el futuro, ¿sí? Y como es dentro de la iglesia, entonces pues es santo. Pero exactamente. a veces Podemos estar uno, experimentando brujería dentro de la misma iglesia, algunas prácticas. exacto, y uno comete ese error porque, a ver, yo en la iglesia donde estuve anteriormente, pues era una iglesia que se movía en ese espacio y yo nunca había estado en una iglesia profética, ¿sí? Entonces montan al púlpito a una persona llamada profeta que viene y dice palabra y obviamente hay muchas personas que en lugar de leer la Biblia, lo que hacen es creerle a esa persona y se desorientan, se desubican, cambian absolutamente toda su manera o de pronto lo que Dios les había dicho a ellos o lo que Dios les había mostrado en la palabra, y lo cambian porque se subió una persona a decir
Dios va a hacer esto y esto y esto, ¿sí? Además que se mueve mucho también ahorita hay mucho profeta, entre comillas profeta, que habla de la prosperidad y a la gente le gusta que le digan lo que dice el hermano Gregorio. No, Tiene carro, casa, el Señor le va a dar esto, usted va a ser escritor, usted va a hacer una cantidad de cosas y son prédicas motivacionales donde la gente obviamente le gusta que le digan esas cosas y se mueven y se mueve mucho dinero porque la gente pacta, o sea, ya no le dan los 500 o lo que sea al brujo, sino que ya se lo dan al profeta y pactan y creen pues que su plata pues, va a tener retribución porque se le están dando al pastor o al profeta. Entonces son errores que se cometen de verdad que por, no sé, por no leer la Biblia y después son los arrepentimientos y grandes. claro, definitivamente. Yo conozco personas que dijeron, o que me dijeron, pastor, yo tenía una zapatería grande, que tenía un supermercado, o sea, cosas así. Y yo sembraba, yo hoy en día le reclamo al Señor, ¿dónde estabas sembrando? Estabas haciendo mal, el Señor no es responsable de esto. Entonces, note que cuando alguien no lee la Biblia y no la entiende bien, está desesperado por lo que viene. Quien está cimentado en la palabra de Dios sabe que todos los días Dios los tiene guardados. Y algo Pastor, importante, algo que le pierde el miedo exactamente a una persona cimentada es a morir al día que tenga que morir. pastor, yo diría Él sí, también, disculpe, yo diría también que hoy en día se ha perdido mucho el temor a Dios, ¿no? Porque ya la gente, como lo que decía Elsa, nosotros hemos vivido esa experiencia las dos juntas. Yo conocí esa iglesia de la que ella dice, y ahí fue donde la conocí, le doy gracias a Dios porque ahí fue donde la conocí. Pero mire bendito que sea Dios. va uno y les habla con la verdad en la iglesia y les dice los pecados que hay y los manda a que se vayan de los púlpitos porque Dios le muestra a uno muchas cosas que en los púlpitos pues pecado. Y va uno y le dice, pues le cogen rabia a uno, pero llega una persona, un profeta, y le empieza a hablar de como dice Elsa, te va a bendecir, vas a ser bendecida, vas a viajar, vas a estar por el mundo. Ese sí, mejor dicho, eso lo aman, le sueltan la plata, una cosa y la otra. Y la gente, como dice la palabra, ¿no? Que por falta de conocimiento es que el pueblo padece. Entonces, mire que yo diría que no tanto es estudiar la Biblia, es escudriñarla, porque nosotros la podemos leer todos los días, pero si no la escudriñamos, para mí escudriñarla es ir a la profundidad de la palabra, que porque usted me puede dar a mí, me puede hablar ahorita de Isaías 64. Bueno, usted me lo habló y me lo explicó y ok, pero ahora me toca a mí escudriñar. ¿Qué me dice Dios en la profundidad de lo que usted me enseñó? ¿Qué más me dice el Señor? Y preguntar a Sí, Dios que hasta qué punto lo que usted me dijo es confirmación, hasta qué punto pues no. Pero mire, no quedarse uno con lo que la persona le está diciendo, porque hay muchos falsos en el mundo y por claro, eso están enfriando muchas las iglesias, se están enfriando porque están viendo gente que están dejando el nombre de Dios por debajo. Ya hay mucha gente jóvenes, más que todo me duele porque no tanto los viejos, sino los jóvenes, usted se sienta con jóvenes a hablar del Señor y ya ahorita mismo la mayoría de los jóvenes no creen en Dios porque dicen que va, esas iglesias son esto y esto y esto, y la forma como ellos hablan, por lo que ven. Hijos de pastores que ven cosas tremendas en la misma iglesia y uno se sienta con ellos y es una cosa tremenda, ¿no? Quien dijo, mira, mi mamá en el púlpito habla esto y esto, y mi papá y esto, y en la casa son esto y esto y esto, y uno se queda como que empieza, mire ese desorden que hay dentro de las iglesias, que duele. A mí personalmente me hace llorar eso. A mí me duele eso, porque yo conocí un Dios real, un Dios que no es bla, 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 sino un Dios de verdad. Entonces, mire que eso a mí me duele tanto para los jóvenes como para las iglesias. Hoy en día cogen a cualquiera y ya porque es la mano derecha, enseguida van y ya usted es un pastor, usted es pastor aquí en la iglesia y ya lo montan. Y no, yo pienso que porque se sepa la Biblia, no, esa es mi forma de pensar. No es saberme la Biblia, es darme los frutos de lo que realmente soy hijo de Dios. Porque el pues diablo se salva. hay mucha razón en lo que dice, mucha razón en lo que dice, hermana. Varían algunas cosas, pero tú tienes una idea principal muy importante y esto que estamos viendo acá
pues es un soporte para que ahora usted, sobre lo que nosotros conocemos, sobre lo que nosotros le enseñamos, usted, como dice, pueda ser como los hermanos de Berea. Pablo les predicó y apenas se fue Pablo buscaron la Septuaginta, la Biblia, los escritos. Vamos a ver si lo que Pablo me dijo era cierto. Entonces, claro, a todos nos parece doloroso, ya que todos queremos participar de la iglesia y llamarnos cristianos, pero no queremos leer la Biblia. Y en caso, estudiarla, que es lo que se llama escudriñar, estudiar, ir a las bases profundas. Gracias, mi hermana. Bueno, vamos al tintico. Ya vamos a volver entonces a las 8:15, ¿vale? Listo. Ya regresamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hermana. Amén, amén. Buenas noches, pastor.
Hola, bendiciones. Bendiciones, bendiciones, pastor. Bendiciones. Ok, ya estamos por aquí entonces, perfecto. Bueno, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a trabajar por aquí un poquito. Vamos a hablar de lo que en hermenéutica se llaman pasajes paralelos. Okay. Vamos a ver si me confirman. Bueno, está por aquí la hermana. Vamos a ver, enciendan camaritas para saber quién está por acá, para contar con ustedes para la lectura. Esta hermana Elsa Martín. Bueno, por acá, hermana Elsa y la hermana Martín. Hermana Elsa, vamos a tener Colosenses capítulo 1, del verso 15 al 19. Colosenses, mira, acá lo tengo por si desean revisar. Colosenses, los versículos que tenemos acá. Hermana Marlene, vamos a hablar de Apocalipsis capítulo 1, del 4 al 8. Aquí lo tengo. Y hermano Gregorio, hermana Nelcy, ¿puedes leer, hermana Nelcy? Pues la hermana Nelcy nos acompaña en la lectura aquí. ¿Cómo, pastor? ¿Tienes espacio para hacer una lectura? Sí, señor. Bueno, vamos a leer contigo Hebreos capítulo 1, de los versos 1 al 3, ¿vale? Entonces, primero va a leer nuestra hermana Elsa, luego nuestra hermana Nelcy y finalmente nuestra hermana Martina. Ubican los versículos, pero los vamos a leer cuando lleguemos a esta parte de la lectura. Vale. Yo creo que aquí vamos a culminar en esta diapositiva para cuando yo les digo que vamos a culminar, dice, profe, nos quedan 10 minutos, es porque no voy a tomar un tema que no puedo desarrollar, un espacio que no voy a poder desarrollar, entonces yo prefiero dejar hasta. ¿Qué son los pasajes paralelos? ¿Qué es algo paralelo? A ver, eso. Y aquí les coloqué prácticamente esta imagen de un paralelo. Que son iguales o parecidos. De alguna manera, exactamente. Entonces, los pasajes que se refieren al mismo asunto, se refieren al mismo asunto, se llaman pasajes paralelos. Se refieren al mismo ¿qué? Asunto. Primero presente. ¿Cierto? O son aquellas partes de la Biblia donde se habla de las mismas leyes, doctrinas o profecías usando un lenguaje similar, o sea que son paralelos o similares.
Voy a leer eso un poquito aquí. Dice, en el estudio de cualquier parte de la Biblia cuyo tema es tratado en otras partes de ella, será necesario examinar todos estos pasajes para tener la mente o para tener en mente la enseñanza completa. Pasajes paralelos van desarrollando una misma idea o están hablando de lo mismo. Si nosotros vamos a hacer una interpretación de un pasaje, de un tema, y no buscamos pasajes paralelos, similares, y buscamos en el contexto en el que se habló, pues simplemente es inadecuada. Se cometen errores simplemente por no buscar la misma idea en la Biblia. Eso yo les hablaba en un seminario, les decía que eso también lo llamamos el contexto remoto. ¿Qué es el contexto remoto? En el mismo libro donde se habla de este mismo tema, en el mismo libro de la Biblia donde encontramos un versículo, ¿en qué parte de ese mismo libro se habla lo mismo? ¿O en qué otro libro de ese mismo escritor, por ejemplo, si fuera Pablo, Juan, se lee lo mismo? ¿O en qué otros libros, tanto del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, dice lo mismo? Entonces, hay tres pasajes muy importantes que tratan de la deidad de Cristo. El primero es Colosenses capítulo 1 del verso 15 al 19. Vamos a ver qué dice. Dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, en el que habitase toda plenitud. Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, Señor. Perfecto. Listo. Veamos Hebreos capítulo 1, los versos del 1 al 3. ¿Qué dice? Dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Perfecto. Apocalipsis capítulo 1 del 4 al 8. Tiene el microfonito cerrado, ¿cierto? Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que estén delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Tanto el que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. De paso, nos anclamos a lo que hablamos con anterioridad. Perfecto. Díganme algo. ¿Está hablando estos versículos de la procedencia, de dónde viene, de dónde es Cristo? ¿Está hablando
de la deidad. ¿Qué es la deidad? La deidad de Cristo es de dónde procede Cristo. Jesús es Dios. Y esto es lo que estos versículos me enseñan o defienden. Esa deidad del que es el principio, el fin, dueño de todo, el que nos hizo reyes y sacerdotes, el que vendrá. Esos son versículos paralelos. No dicen no dicen textualmente lo mismo, pero sí hablan de lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí yo tengo profes que no me dejan mentir en la expresión. Tengo la profe Elsa, tengo la profe Marlene, nos faltó la profe Mari. Ellas que han trabajado en la docencia, en la educación, pues conocen lo que es la coherencia, la congruencia de estos estilos literarios. Tres pasajes que nos dejan en un punto muy importante. Jesús es Dios, dueño de todo. A eso le llamamos paradigmas. Entonces, Elsa, vamos a volver a leer tu pasaje que se adjudicó. Lo vas a leer despacio porque te voy a interrumpir, ¿vale? Ok. Entonces, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, ¿Escucha? el La primogénito, imagen del Dios invisible. Dígame, hermano. el primogénito de toda creación. Primogénito de toda creación. ¿Por qué se le llama a Jesucristo primogénito de toda creación? Que alguien me diga. Estamos leyendo, no te preocupes, Elsa. Déjame pasar. ¿Por qué se le llama primogénito de toda creación? Porque es el primero. Pero el primero de qué? El Ahí, primero de ahí la fue, creación. no, él ayudó a Aunque crear, o sea, sería el, ¿Cómo así? ¿Es el primero en la creación o es el primer creado? ¿Cómo es? no, él no fue creado. Es el primero en la creación y por él fueron todas las cosas creadas. Perfecto. Muchas gracias. Exactamente esta es la controversia que existen de otras interpretaciones, donde dicen que Jesús no es Dios, que Jesús es creado simplemente porque malinterpretan este versículo diciendo que es el primogénito de la creación. Y como primogénito se le llama pues al primero que nace, ¿no? En la condición de familia, se le llama primogénito al primero que nace. Entonces, gente malinterpreta diciendo que Jesús no es Dios por tal razón de que él fue creado. Continuemos, Elsa. Porque en él fueron creadas todas las cosas, O sea, las que es decir, que no solamente ayudó a crear, en él fueron creadas todas las cosas. poquito, profe, regáleme ahí la explicación de primogénito. Ajá. Primogénito, por ejemplo, en condición familiar es el primero que Sí, nace. el primero. Exactamente, pero en esta parte primogénito, en la creación, ¿sí me entiende? Es porque prácticamente fue el único, claro, no hay más, no había más. ¿Por qué? Porque fue el primero, pero no porque haya sido nacido de algo, sino el primero porque siempre ha existido. No había más nadie, ¿sí me entiende? El hecho de no haber más nadie, yo soy el primero, y ser el primero es el primogénito, no necesariamente cuando se nace. ¿Cómo quedamos, profe? Quedó la profe con la mirada al cielo. Entonces yo le podría decir que podemos utilizar la palabra primogénito solo en este caso de dos maneras. Primogénito por ser el único, ¿cierto? En este caso Dios. En este caso Jesús, primogénito por ser el único. Porque no había más creador. Que no había más creador. Y se dice, bueno, pero eh, creó junto al Padre, pero Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y es una sola esencia. Una sola Pastor, esencia. Dime.
Entonces se podría decir, claro, se puede decir, él es el primogénito entre todas las cosas, como primogénito y unigénito para el Dios de la gloria. Ya de El primogénito. nacimiento, sí vamos a hablar de unigénito, único hijo, ¿cierto? Ajá. Pero en la familia, prácticamente Jesús fue el primogénito. El primogénito entre todos los que lo seguimos a él. Entre sus hermanos de casa, hablemos de la familia, él fue el primogénito. Es Pero una multiplicación, mejor dicho. Sí, entonces mire todas las cualidades de él. Él es primogénito de la creación, ¿cierto? Porque en él fueron creadas todas las cosas, ¿cierto? No había otro creador. En él fueron creadas todas las cosas. Él es unigénito porque es el único hijo. Nosotros somos adoptados para Dios, Amén. ¿cierto? Y primogénito porque fue el primero que nació en esa familia, ¿cierto? Para nosotros, para esta familia primogénito y nosotros, en sí terminamos siendo hermanos de Cristo, ¿no? Porque somos adoptados en él. Lo que pasa es que en la tradición judía no hay hijos adoptados. Si un hijo se adopta, no se le llama adoptado, se le llama hijo legítimo. Así tenga padrastro, no hay adoptado. ¿Cómo le parece? Por eso nosotros vamos a leer Gregorio, San Juan 1, 11 y 12. Ya, siervo. Ajá, para todo. Sí, señor. Deme un momentico, yo lo busco. San Juan 1:11. ¿1:11? Y 12. Ya, deme un momento. San Juan 1:11. A lo suyo vino. A lo suyo vino. A los suyos. ¿Quién eran los suyos? Los suyos, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ajá. ¿Y qué dice? A lo suyo vino. Ah, no, lo suyo, perdón, era la predicación y lo suyo era el pueblo de Israel. A lo suyo vino, ajá. Y los suyos no le recibieron. Perdón, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. ¿Quiénes no le recibieron? El pueblo de Israel. Ok. Ok. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en él, a todos los que le recibieron. ¿Quiénes eran esos todos los que le recibieron? Nosotros los gentiles. Y algunos israelitas, y algunos judíos que lo recibieron. Amén. Vuelvo y leo. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos hijos de Dios. No de ser adoptados hijos de Dios. Amén. Aunque somos adoptados, nos hizo legítimos por eso. Esa sangre preciosa nos legitimó. Ay, santo. Aleluya. Ahí, profe, ahí, o sea que, bueno, sí, lo de los gentiles y algunos israelitas también. Sí, algunos judíos lo recibieron, claro, porque los apóstoles eran judíos. Habla sobre ellos, ¿no? Claro, y muchos judíos que lo recibieron. Muchos judíos lo recibieron. No más en el pórtico de Salomón como 3.000. Y eran judíos. Pero ahí a veces, a veces no se hace esa aclaración. No se hace esa aclaración. Por ejemplo, hay algo que a la familia unitaria le cuesta creer, y es que, por ejemplo, cuando Pedro predica y dice bautices en nombre de Jesús, y ellos dijeron, pero si ve que Pedro dijo que se bautizara en nombre de Jesús, sí, pero le está hablando a los judíos. Y como le está hablando a judíos, ellos tenían la ley. ¿Qué judío no tenía la ley? ¿Cierto? ¿Y qué era lo que le faltaba? Reconocer a Jesús. Bautices en nombre de Jesús para perdón de los pecados. Y eso no es fácil. Ellos no lo van a aceptar porque están formados ya de esa manera. Mi amado pastor y mis amados, lo que pasa es que los judíos conocían al Padre y conocían el Espíritu Santo, o sabían del Padre y sabían del Espíritu Santo, pero no querían reconocer a Jesús como hijo verdadero del Dios grande y poderoso. Ellos esperaban otro rey, esperaban un rey con espada. Claro. Y resulta de que llegó un rey en un burro.
En un pollino. Claro, ellos estaban esperando, como decía que venía de la casa de David, pues un rey de esas condiciones. ¿Me entienden? Amén. Un rey estratégico, militar, administrador. Entonces, va quedando claro lo del primogénito de la salvación. Perdón, primogénito de la creación. Amén, amén. Ok. No es porque es creado, es porque fue el primero. Por ejemplo, cuando dicen que este chico que se me olvida el nombre fue el creador de Facebook. Mark No, Zuckerberg. él fue el inventor de Facebook, sí. El inventor. Porque crear es sacar cosas de donde no existen. Y solo se lo puede hacer el Señor. Los otros hacen de materiales, diseñan, herramientas, materiales, software. Pero en este caso no. Solo Dios hace cosas de donde no hay nada. Creación. Listo, vamos leyendo esa. No creo que hemos perdido el libro. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, Ahí vamos. Creadas todas las cosas, las que hay no sirven a tierra. Primogénito. Sigamos. visibles e invisibles, sean tronos, sean Momentico. dominios. Sean tronos o dominios. No está hablando de tronos de reyes ni dominios de reyes. Esos son ángeles. Rangos de ángeles llamados tronos y dominios. Digamos eso. ¿Tronos y dominios son ángeles? Sí. Ok. Sean principados, sean potestades, ¿Sí ven que todo sí fue sigue? creado, ¿Cómo iban a ver la incoherencia? Bueno, sigue. todo fue creado por medio de él y para él. Todo fue creado por medio de él. Entonces, no ayudó a crear, ¿no? Como Jesús es Dios. Es una esencia. Por eso cuando se habla de Elohim, no se habla de una sola persona, se habla de una esencia. Utilizado en el hebreo, esa palabra no se utiliza para hablar de una persona. Esa palabra es plural, no es singular. Siervo, una preguntita. ¿Gustó? Cuando se habla de principados, potestades y legiones, ¿esos son sinónimos o son grados? Son diferentes. Los principados son los jefes. Son jefes. Y los principados, hay una diferencia entre ángeles caídos y demonios. Y los principados son ángeles caídos. ¿Sabes? Que ellos son los jefes de los demonios. Una persona piensa que los ángeles caídos pasaron a ser demonios. Hay jerarquías ahí entonces. Exactamente. Ellos tienen las jerarquías muy parecidas a la iglesia tradicional. Claro, claro. Y de alguna manera se hacen de manera que sea entendible para el hombre también. Que el hombre entienda esas jerarquías y las respete. Vamos, Elsa. Elsa como que se nos fue. Eh, todo fue creado por medio de él y para él. Oh, Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. ¿sí? Por eso es que es primogénito. Porque fue antes de todas las cosas. Fue primero de todo lo que existe. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Ahora, Para, primogénito de entre los muertos. ¿Por qué? para que en todo tenga Pero la morir. preeminencia. Por la resurrección. Por el primero que resucitó, sí, señor. Sí, sí, las primicias. Perfecto, listo. ¿Cómo les parece? Mire dónde vamos en ese versículo. Todavía tenemos tiempito, sí. ¿Ya terminamos, Elsa? No. No queda el último. Ok. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Por cuanto agradó al Padre, el Padre que en él habitase todo. Ahora sí. Gloria a Dios. Él está toda la esencia de la deidad, ¿no?
siervo. Claro. Y Hebreos capítulo 1 del 1 al 3, hermana Nancy. Con esa explicación vamos a entender el versículo. ¿Usted por allí, hermana Nancy? Creo que se lo- Qué pena, qué pena. No, es que estaba concentrada en las que estaban leyendo Elsa y estaba tomando nota. Entonces me salí de ahí, pero ya entro ya. Ok, Hebreos capítulo 1, 1 al 3. Ahora después que desmenuzamos ese versículo. Y esos tronos y dominios no son ningunos tronos de reyes, ni dominios de reyes terrenales. Ya, Hermana, pastor. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, escúchame, eso, en otros tiempos habló a los padres por medio de quién. de los profetas. Ok, sígame, hermana. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ajá, El un cual, momentico. Las cosas en el cielo, en la tierra, las visibles y las invisibles. amén, amén. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Perfecto. Entonces, por ser de su misma sustancia, ¿no? Consustancial. Por eso es que es una deidad. Por eso Jesús es Dios. Es de Amén. la misma sustancia. ¿Continuamos? Pues ya terminamos. Ya hasta ahí Ah, ok. me dijo del 1, me dijo Hebreo 1 del 1 al 3. Vamos contigo, mi hermana Marlene. ¿Tienes el microfonito cerrado? Me olvida. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes de Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Cómo quedamos? Desmenuzados. Si no había entendido esta sustancia, esta deidad, aquí estos versículos no me presentan. Va a estar largo, ¿no? De miércoles a miércoles con un tema como este. El sábado tenemos un evento que vamos a necesitar todo el día y vamos a necesitar tener un poquito más de fuerzas para sobrellevarlo. Vamos a dejar hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Los que, esta partecita, los principados dice que fueron los ángeles caídos, ¿no? Y las potestades y los demonios, Las potestades ya empiezan a ser los demonios. la potestad. Sí, ya, de ahí para abajo. Pero los principados, como decir, como los principales. ¿Sí me entiendes? Son los jefes, los comandantes, los de los grados. Y, por ejemplo, la diferencia entre un ángel caído y un demonio es que un ángel caído no puede poseer a una persona. Un demonio sí. Otra cuestión, los ángeles se pueden materializar. Pero a veces se dice que envió ángeles, que envió principados, ángeles y demonios. Pero Está, exactamente,
Exactamente, si ve que de alguna manera son entes espirituales, pero son diferentes. Por O sea, ejemplo, el principado no puede poseer a la persona. no, porque pero sí mandan, Sí los envía claro, porque, van en nombre de ese principado. ¿Cómo te llamas? ¿Qué principado eres? ¿Sí me entiende? ujú. Porque mandan a sus soldados, Ah, ok, sí. como voy a poseerlo en nombre del principado, que no puede poseer, pero me mandó, aquí está. ¿Cómo te llamas, principado? Las potestades los envuelven. Sí, las potestades trabajan las mentes, las potestades, por ejemplo, los principados trabajan mucho lo que tiene que ver los gobiernos. ¿Sí me entiende? La potestad de todo lo que tiene que ver con la educación, universidades. Y ya más abajo vienen los gobernadores, que los que se encargan más bien como si de lugares más bajitos, Los colegios, territorios. sectores, exactamente. Y Los ya ellos gobernadores. ya manejan territorios, ya manejan territorios, ya espíritus territoriales, se van bajando a territorios. Usted no mira que hay espacios donde es solo drogadicción, solo discotecas, solo prostitución. Yo le dije, no, es que los estamos organizando. ¿Quién se les metió aquí para organizarlo? Las potestades. Ay, mire, y hay barrios que se caracterizan, sí, por eso, Y lugares y lugares. y familias, Países Ay, sí. también. familias. Por ejemplo, digamos así, no, digamos, es que los llaneros son, aquí podemos decir de los llaneros, es que los llaneros son violentos. ¿Qué potestad opera por este lugar? Para que sean violentos. Ah, es que Mm. los santanderianos tienen esto, y son todos iguales. Ah, qué potestad. Y cuando el hermano dice, es que yo soy llanero, es que yo soy santanderiano, ah, o sea que no ha sido libre. Mm. ¿Cómo le parece? Sí, es que hay tanto que no tenemos que aprender. Por Porque, ejemplo, porque a hermana veces Marlene, en las liberaciones, cuando se hace liberación, si uno no tiene claro esto, lo hace de manera incorrecta, ¿no? incorrecto, solo que Dios lo respalda a uno y no lo abandona, él respalda su palabra. Pero si Sí, fuera porque, porque no tuviéramos conocimiento, fuéramos apaleados. Pero porque Dios tiene mucho Satanás nivel. es uno solo, ¿no? Pero está compuesto de estas jerarquías. Pero está compuesto de, ajá, Claro, tiene sus tenientes, tiene sus lugartenientes y ellos tienen sus potestades, están sus gobernadores que sectorizan, envían espíritus territoriales. Como las clases de posesión, hay posesiones diferentes, hay posesiones que son las posesiones parciales, que dicen, mire, la persona a veces habla él, a veces habla el espíritu, posesión parcial de alguna manera, porque aparece la persona, aparece el espíritu. Pero las enajenaciones son personas que no saben quién son y hablamos con demonios enteros. Enajenación. uy, eso está bueno. Sí. O sea, eso es, las enajenaciones son las que cuando se le presenta a esos que no saben dónde es, de No, dónde no saben es. quiénes son, no hablan ellos, estamos hablando con espíritus, gente poseída, locos como nosotros los llamamos, ¿sí? Poseídos, que no saben quién es cuando han liberado, yo no me acuerdo, pero tú te bañabas en el parque, no me acuerdo. Ah, ok. Y lo que se llama el tormento, que también de alguna manera son presencias, tormentos, por ejemplo, que en la casa se cae una cuchara, que suena esto, que prendieron el carro, que tal cosa, sí, eso existe, porque son espíritus de tormento, enviados a ¿Espíritus tormentar. de qué, pastor? Espíritu de Tormento, tormento. Tormento. Ah, ok. porque atormenta, porque no deja dormir, porque suena todo, porque camina, porque los escucha. Pero yo escuché paso de demonios en su mente, no puede ser. ¿Eso hay alguna materia para esa parte? Demoniología. ¿Cómo Demoniología. le llama? Demoniología y angeología y cristología. Por allá vamos poco a poco. Siervo, Señor, en un tiempo alguien me decía, no, es que me atormenta un demonio que me llega a la casa, que siempre estoy durmiendo y el demonio quiere molestarme. Y yo no he podido entender cómo un cristiano de ayuno, oración, de clamor, un demonio lo va a atormentar, porque es que la sangre de Cristo sirve como señal para que esos animalejos no se nos arrimen. De pronto ellos quieren atormentarnos, ¿verdad? Entonces yo le decía, bueno, depende, pues entonces depende revísese. uno, el conocimiento, porque tú puedes ayunar, pero si no tienes conocimiento, acuérdate que el pueblo pereció No, por su claro, pero es falta de que conocimiento.
Que no me lo decía cualquiera, me lo decía un pastor, una pastora, Ah, ¿cierto? ¿Sí me entiende? Pero no Entonces, toman posesiones lo que no toman. posesión, pero con el hecho de que lo atormente, imagino que no puedas dormir, que no puedas descansar, que no puedas. Pero, ¿por qué entonces, por ejemplo, a veces dicen, hay Con toda la falta. pastores que le dicen, bueno, anoche tuve una pelea fuerte que me llegó y que me dejó privado? ¿Ve? Tormento. Sí, pero bueno, ¿Por qué se presenta eso? esas visitas se pueden presentar, ¿sí me entienden? Uno, porque Dios permite que nos pasen muchas cosas, tenemos que vivir experiencias, ¿sí me entiende? Realmente, esas cosas son ciertas, pueden pasar, se nos pueden acercar. Nosotros creemos que el diablo no nos puede tocar y no se nos puede acercar de ninguna manera, pero sepa usted que habrán momentos donde el general en la batalla tuvo que enfrentarse también cuerpo a cuerpo con uno de los combatientes. Y hay momentos que nosotros tenemos que vivir esa experiencia. No puede ser que no podamos vivir una experiencia como esa, al menos para reconocer y saber que sí es real. siervo, ¿Sí? entiendo yo, en mi ignorancia, hay dos cosas, poder y autoridad. El diablo perdió toda autoridad con nosotros. Que tiene poder, sí tiene poder. ¿Cuándo ejerce él el poder? Cuando nosotros, dice la palabra, damos lugar al diablo. Que le damos o sea, ejerce su poder con la autoridad que nosotros le estamos dando. Porque si nosotros somos, como lo decíamos ahora, somos hijos de Dios y estamos caminando en la voluntad y santidad de Dios, él no tiene cómo acercársenos. Pero Sí, si sí se puede nosotros le damos, acercar, sí se puede sí, acercar. pero no nos puede tocar. Sí. No nos puede tocar. Porque A eso es que yo me refiero. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque él no tiene esa autoridad como los del mundo. Él tiene la autoridad y el poder sobre el del mundo, pero la autoridad con nosotros la perdió porque la autoridad de nosotros la tiene el Señor Sí, Jesucristo. señor. Entonces, cuando eso acontece, que un Un demonio me segundito, atormenta no es se me vayan, un porque, segundito, un segundito. cuando un demonio a mí me atormenta es porque algo está aconteciendo, en algo le ha dado lugar al diablo. Por eso la palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, Ok. resistid al diablo y él huirá de vosotros. Exactamente. Cuando se habla de resistir, cuando usted no puede hablar de resistir de algo que no lo está atacando y no lo tiene cerca y que no está haciendo contacto, ¿cierto? Y que no lo está tratando de influenciar. Claro, porque es que yo lo resisto a él con mi santidad, tratando de caminar a la perfección del Dios o del Cristo de la gloria. Pero si yo me salgo de eso, Sí. si yo me salgo de ese eje de la santidad y de la perfección, él tiene la autoridad de cómo atacarme, hermano. Sí. Lo que yo no puedo pretender es que estoy en una burbuja Lógico. que no me puede tocar. No, sí. Sí, porque cuántas veces no ha enfermado la familia, cuántas veces lo que no puede es avanzar más de ahí. ¿Sí me entiendes? Lo que es que yo me levanto en autoridad y no avanza. Pero entonces Dios me da la herramienta y ya depende de la autoridad que yo tengo, si yo no la uso, si yo no uso la palabra. Porque note que Satanás confrontó al ángel por el cuerpo de Moisés. No dejó que el ángel pasara y tuvo pelea para llevarle el mensaje a Daniel. Entonces, de que tenga poder y se atraviese, lo hace. Lo hace. Ahí es donde tenemos que utilizar la autoridad. Entonces, pero que un ministro de Dios tenga tanto tormento, pues hay que tener en cuenta que debe tener una puerta abierta, ¿no? Lo que dice el hermano Gregorio. Debe haber una puerta abierta para que acceda y haga tanto, ¿no? Sí, es que en la Hermano palabra Gregorio. de hermano. Pastor, perdón. Sí, A ver, yo quiero decir algo. sí, sí, claro. No tanto que tenga la puerta abierta, sino que de pronto hay demonios o brujos que quieren venir a hacer daño, ¿sí? Porque yo le cuento, a mí me estuvieron tirando piedritas en la ventana y siempre venían como a las 11, 11:30 de la noche. Yo sentía que me tiraban piedritas y eran como arenitas. Yo a veces me levantaba, pero no abría la ventana porque a mí me dijeron, no hay a abrir la ventana porque se entra el diablo. Y yo, bueno, en fin, yo llegaba y me levantaba a mirar a ver si era que habían personas por ahí y no había nada. Y yo, espíritu de tormenta.
Pero entonces yo entendí que era un brujo que quería venir a atormentar, a molestar y como dice la Biblia, Dios hay veces que permite para ver hasta dónde, pues o sea, hasta dónde puede uno utilizar las cosas o las debe de utilizar. Eso es lo que yo entiendo, ¿sí? Sí, claro, Entonces claro. yo siempre estaba al tanto y cuando yo ya sé, yo decía, ay Dios mío, hoy no va a venir el brujo a molestar. Y no, y ya después tanto que pues o sea, tanto que lo reprendí que ya nunca más volvió. Bueno, pero es que de pronto aquí es algo leve. Pues digo leve en comparación de los confrontamientos, ¿no? De cuando siempre la persona que lo tocan, que están prácticamente arriba. En sí, dándole finalidad a esto, hay que tener en cuenta. No hay que apartarse, hay que mantenerse firme para que el enemigo no avance. Tener el conocimiento, discernir para confrontar estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros muchas veces podemos estar ayunando, pero ayunar sin conocimiento también, algo también se puede perecer. ¿Por qué razón? Porque es que la persona piensa, es que yo ayuno para andar en una burbuja y nadie se me puede acercar. Pero ¿cómo está usando la palabra entonces? Porque si no utiliza bien la palabra, pues no más, allí tenemos una puerta abierta. Por Pastor, ejemplo, pastor hubo un ahí. hombre que una vez estaba ayunando, ya te doy el espacio, un hombre que estaba ayunando y en 40 días, dijo, voy a hacer 40 días de ayuno, sigue en el día 39. Dice que tuvo una visión, llegó un ángel y le dijo, mi siervo, no ayunes más. Te manda a decirle al Señor que no ayunes. Entonces, el hombre se puso a pensar en una visión como esta, de, no es posible que Dios me esté mandando a que no ayune más. Cuando hay un propósito, cuando Él me lo permitió, Él dice, no, este es el enemigo disfrazado como ángel de luz. Yo voy a terminar de porque de alguna manera había una conexión con Dios y aunque un agente extraño quisiera trancar el camino, pues fue imposible. Dígame, hermano, muy bien. Hermano, pastor, es que de la palabra de Dios en Job está también nos ilustra que lo que le pasó a Job. El diablo fue arriba y le dijo a Dios, ¿y Dios qué le dijo? Le presentó a Job como hombre perfecto y fiel. Y el diablo le pidió permiso a Dios para tocarlo. Y la palabra de Dios dice que Job presentaba holocausto a Dios por cada uno de sus hijos. Y era hombre perfecto de los ojos de Dios. Ahora otra. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches. Ayunó y fue tentado. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado. Ahora nosotros, Y tanto que o sea, dice que el diablo lo llevó hasta el pináculo del templo. lo trasladó. ¿O sea qué? Lo Sí, trasladó. lo trasladó hasta el O sea, hubo un pináculo del templo. traslado y lo llevó. Lo llevó, Ahora sí, la pregunta es, ajá, ahora nosotros quiere decir que no vamos a estar en una burbuja. Vamos a tener no, también tentación. confrontamientos fuertes. Eso, Amén. muy bien, Y hermano, duro. así Sí, es. pero no se nos olvide también, mis amados, que el Señor Jesucristo ahí nos da una enseñanza de cómo tenemos que repeler ese ataque de Satanás, ¿no? Que es por medio de la palabra. Es Perfecto, por medio de la palabra. exactamente, lo que Hay que tener estábamos diciendo. conocimiento de la palabra de Dios. Lo que estábamos hablando, Gregorio, precisamente, sigue de un hombre de ayuno de oración. Veamos cómo está usando la palabra. Ahora, lo que quería Satanás era tumbar a Jesucristo como tumbó a Adán, pero con el Cristo de la gloria no pudo. Claro que no, pero note que hubo confrontamientos. Lógico. O sea, lo que no, vamos a dejar algo muy claro. No estamos en una burbuja y no estamos sin el poder de Dios. ¿Entiendes? Satanás no tiene poder sobre nosotros, al menos que nosotros mismos no se lo demos. Pero Amén. confrontamiento vamos a tener. Y tampoco Eso, podemos olvidar que es más grande el que está en nosotros que el que está en el... sí. Pero entonces, de pronto a lo que yo quiero que no nos quede de pronto volando es como que vivimos en una burbuja que no, pues, no, nosotros tenemos confrontamiento, somos soldados de Cristo. Y un soldado, si no tiene con quién batallar, no tiene una buena característica de soldado, porque la característica del soldado es el combate, y para ese combate un entrenamiento, ¿no? Y para ese Claro. entrenamiento, la palabra.
Pues de hecho, mire, siervo, lo que me pasó hoy nomás, lo que yo le contaba. Sí. O sea, eso es un ataque para ver si uno flaquea, si uno reniega, si uno va en contra de la palabra y no, Jehová lo reprenda. Y ahí vamos. Bueno, mis hermanos, súper. Nos queda un minuto. Vamos a aprovechar una oración. Amén. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por Me fue el internet. Gracias, pastor. Buenas noches. Gloria a Dios, por acá está bien, se cayó. el sábado tenemos grados. Entonces, los esperamos en el grado. Yo los estoy invitando y les escribo por el interno. Bendiciones. Muchas God bless gracias, que you. Dios les bendiga. Amén. Pastor, o sea que Les el sábado no hay bendiga. clase en la mañana No, no tenemos clase porque tenemos ese evento de grados. por el El grado. miércoles. Gloria a Ah, Dios. listo, pastor. Muchas Tenemos grados. Un abrazo bendiciones, para que todos. descansen. Bendiciones. Amén. Muchas bendiciones y que la paz de Gracias. nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno. Igualmente, Amén. familia en Cristo. Amén, amén. Bendiciones. Feliz noche. Dios les bendiga. Amén.